sentiste al morir. Si yo mirara tu perdón en tus ojos de amor por mí, estando allí seré como me quieres ver. No dejes que yo me aparte de tu cruz. No quiero olvidar el Getsemaní. Quiero recordar que allí pensaste en mí. Es mi oración, no dejes que yo me aparte de tu cruz. No dejes que yo me aparte de tu cruz. No quiero olvidar el Getsemaní. Quiero recordar que allí pensaste en mí. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos, buenas, que serán noches ya, sí. Gracias a Dios porque tenemos este día, mis hermanos, gracias a Dios por la escuela dominical que tuvimos por la mañana, gracias a Dios por el siguiente culto que el Señor nos permitió tener, bueno, la transmisión que tuvimos, y ahorita esta transmisión estamos en casa, estamos cada uno en casa, gracias a Dios por este tiempo, pero tenemos la oportunidad de allí donde estamos poder orar, poder escuchar la palabra de Dios y poder tomar decisiones sabias delante de la presencia de Dios. Este es el día que hizo el Señor y es para que nos gocemos en su presencia. No por eso vamos a dejar de escuchar su palabra, no por eso, por la situación que estamos viviendo, vamos a dejar de buscarlo. Es cuando debemos de buscarlo. Buscad a Jehová mientras que pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, dice su palabra. Así que, mis hermanos, pues es una oportunidad que el Señor nos da en este tiempo y debemos aprovecharlo. Vamos a orar, mis hermanos, les invito para que hagamos una oración. Bendito Dios, cuántas gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú derramas en nuestra vida, Señor. Sí, Dios, porque son bendiciones, Señor, que tú nos das, Padre, tanto en el dolor como en el placer, Señor, son bendiciones que tú nos das para poder acercarnos a ti, Señor. Padre, venimos confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para alcanzar el oportuno socorro. Te damos gracias, Padre amado, por tu inmensa misericordia que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Cuántas gracias, amado Señor. Bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor, por el tiempo que tú nos prestas, Padre, para escuchar tu palabra en este momento, Señor. Te rogamos que tú bendigas esa porción que tú tienes preparada para nosotros el día de hoy, Señor, en este momento. Y te rogamos, Señor Dios, que toque las vidas, los corazones de aquellos, Señor, que tienen oídos para oír, Señor, y tienen un corazón, Señor, para poder recibirla, tu palabra, Señor. Bendice, Señor Dios, esta porción de tu palabra, Dios, que tú la has enviado desde la eternidad, la tenías preparada para este tiempo, precisamente, Señor.
Muchas gracias, Padre. Bendice a tu siervo, fortalécelo, Dios. Dale la cobertura, Señor Dios, que él necesita. Señor, escóndelo detrás de tu cruz, Padre. Te rogamos, Señor Dios, que tú seas con él en este momento, Padre amado, y que tu palabra fluya, Señor Dios. Gracias, Padre, gracias. Cúbrenos con tu preciosa sangre en esta hora que derramaste en la cruz, Señor. Cúbrenos y ayúdanos, Padre amado. Echa atrás todo odio, muerte y tinieblas, Señor, del enemigo, Padre. Ayúdanos, Señor Dios, haz a un lado toda oposición, Señor Dios, para que tu palabra fluye y llegue a cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice, Dios eterno, a cada uno de los que se van a conectar, Padre, en los que ya están conectados, Señor, y te rogamos por esta congregación Monte Sinaí, la congregación de Filadelfia y la congregación en Ríos de Agua Viva. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muy bien. Yo también hago extensivas las bendiciones del Señor para todos y cada uno de ustedes. Que la riqueza de la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde en sus vidas. Acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a continuar lo que en la mañana estuvimos estudiando. Sería la segunda parte ya del mensaje en la mañana titulado La obediencia como un fruto. 2 de Corintios, capítulo 10. Lo contrario de la obediencia sería entonces la desobediencia. Y vamos a ver algo sobre la desobediencia aquí en 2 de Corintios, capítulo 10. Santo es el nombre de Jesús. Vamos a leer desde el versículo 1. En el nombre de Jesús dice de esta manera: pero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo, yo que presente ciertamente soy bajo entre vosotros, mas ausente soy confiado entre vosotros. Ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Perdón, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, bendito sea el nombre de Jesús, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo digo amén, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuera cumplida. Santo es el nombre de Jesús. Hay muchas maneras, amados hermanos y hermanas, en que nosotros cuando le damos rienda suelta a nuestra vieja naturaleza, manifestamos nuestra rebelión con actitudes, por ejemplo, acciones, hechos, con palabras, pero aquí claramente podemos ver en la Escritura que también hay otra forma de manifestar nuestra rebelión en contra de Dios, en contra de su voluntad, no precisamente con palabras, sino a través de nuestros pensamientos. Y cuando mencionamos pensamientos, pues recordamos casi en automático lo que dice Isaías 55, versículos 8 al 9, donde hace mención el Señor que tanto nuestros caminos como nuestros pensamientos son totalmente distintos a los caminos y pensamientos de Él. Las palabras rebeldes, hermanos, provienen de una fuente muy especial, nuestro razonamiento. Y Él, a su vez, hablando de nuestro razonamiento carnal, se origina precisamente en el área, en el ámbito de nuestros pensamientos. Por eso, en base a lo que acabamos de leer, escrito por el apóstol Pablo, por eso creemos que el pensamiento es, como le podríamos llamar, un actor dominante de la rebelión del ser humano en contra de Dios, de su palabra, de su voluntad. Hay una palabra aquí en el versículo 5, que en nuestra versión antigua se traduce como consejos en plural. En algunas versiones, tengo algunas versiones más modernas, no se traduce como consejo,
sino que se traduce como argumento. Es una palabra griega que indistintamente se traduce como consejo o como argumento. Es la palabra en la concordancia Strong, la número 3053, es la palabra logismos. Así como suena, logismo, que significa razonamiento, significa pensamiento, significa cálculo, y procede de otra palabra, que la número 3049. Primeramente mencioné la 3053. Esta palabra, esta viene de la palabra 3049, que significa hacer un inventario, significa estimar, significa pensar, también significa tener por cierto. Y eso nos da una idea de lo que el Espíritu Santo está tratando de enseñarnos aquí en esta palabra, consejo en nuestra Biblia, argumento en las versiones más modernas. Así que hacer inventario, estimar, pensar, tener por cierto, concluir, considerar, también significa tomar en cuenta. Con todo esto puedo decirle que el ser humano actúa basado en esto, dice el apóstol Pablo, al tratar de con nuestros argumentos ponernos por encima de la ciencia de Dios. El ser humano en su naturaleza caída actúa como si en este universo en el cual estamos nosotros presentes dentro de este planeta llamado Tierra, como si en este universo, tal vez entre los demás universos, hubiera además de Dios otra persona más omnisciente. Hermanos, no hay, en varias ocasiones he mencionado esto, omnisciente solamente hay uno, Dios. Pero a veces pretendemos que nosotros también somos omniscientes como Dios, como el mismo Señor nuestro Dios. Creemos, hermano, tener mejores argumentos que los de Dios. Creemos tener un consejo mejor que el de Dios, que somos el sabelotodo. Tal actitud, amados hermanos, en nuestro corazón carnal indica claramente que todavía nuestros pensamientos tienen que ser sujetos, capturados para nuestro Señor Jesucristo. Este es un pasaje, hermano, que por años a mí al principio me inquietaba, pero cuando Dios empezó a arrojar luz con respecto a estos versículos que acabamos de leer, cada vez para mí me parece como toda la Biblia, hermano. Pero de repente estamos en situaciones y circunstancias en que algunas porciones de la Biblia de repente se vuelven más relevantes delante de nuestros ojos o para algunos de nosotros. Pero este pasaje, en base a lo que estamos estudiando sobre la obediencia, desde que estudiamos la obediencia de la esposa en aquel domingo, desde que estudiamos este martes sobre la obediencia, desde que estudiamos en la mañana nuevamente sobre la obediencia, y en este caso la obediencia como un fruto, este pasaje que estamos estudiando ahorita se vuelve bastante importante, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí Dios señala el aspecto particular del ser humano donde donde se requiere, hermano, obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, cautivando todo intento, tradúzcase también como pensamiento, cautivando, bendito su nombre, todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto indica que hay rebelión en el ser humano, hermano, aún en el ámbito del área de sus pensamientos. Así que la rebelión en ocasiones está fundamentada precisamente ahí, en los pensamientos. ¿Se acuerda cuando fuimos enseñados por nuestra líder en el libro de la triple naturaleza sobre los escalones de descenso del corazón humano lleno de maldad y de pecado? San Marcos 7, 21 al 23. El primer escalón es los malos pensamientos. Ahí nuestra líder nos enseñó que todo pecado, hermano, tiene como inicio, todo pecado inicia con un mal pensamiento. Y aquí estamos viendo realmente que la desobediencia, la rebelión está conectada con nuestros pensamientos. En ocasiones, fundamentalmente, la desobediencia, la rebelión, mejor dicho, empieza ahí en el ámbito de nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pablo está indicando aquí también que nosotros, bendito su nombre, o sea, nosotros tenemos armas, estamos en una guerra, en una batalla, y que las armas, bendito su nombre, que Dios nos ha provisto, no son carnales, dice el versículo 4, sino todo lo contrario, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos sangre, fuego y agua, mis hermanos. Ese es el fundamento para nuestra limpieza, es el fundamento para levantar un
una vida semejante a la de Jesús, pero son armas tremendamente poderosas, mortales, cuando uno pelea en contra de los enemigos. Acuérdense que la armadura del cristiano, dentro de la armadura de parte de Dios para el cristiano está el yelmo de la salvación, y la salvación incluye la sangre de nuestro Señor Jesucristo, precisamente. Bendito sea su santo nombre. Tenemos, por ejemplo, la sangre para poder, después de identificar un mal pensamiento, un pensamiento que encontró lugar en nuestra mente, un pensamiento que ha crecido, hermano, a través de los días, meses, los años, y ya es toda una fortaleza que está luchando en contra, amados hermanos, de la voluntad de Dios para nuestra vida, porque los pensamientos, como dice Pablo aquí, llegan a ser como toda una fortaleza. Pero nuestras armas, sangre, fuego y agua, por ejemplo, son poderosas en Dios para la destrucción de estas fortalezas. Si usted en ocasiones, antes de convertirse, llegó a ver películas de guerra, por ejemplo, usted recordará un término militar llamado cabeza de playa. En las orillas de las playas, de los mares, de repente, determinado ejército empezaba a levantar fortalezas ahí, asumiendo que iba a ser atacado y que el enemigo iba a entrar a su territorio, y por ese lado construían tremendas fortalezas y las armaban también tremendamente bien, y desde ahí ellos defendían y atacaban. Entonces, utilizando términos, hermano, con los cuales la gente estaba familiarizada en aquel entonces, como en los tiempos de hoy, el Espíritu Santo nos habla claramente de qué se trata eso, cómo la desobediencia puede estar fundamentada en nuestros pensamientos, y desde ahí el enemigo está atacando a nuestra propia vida, y desde ahí el enemigo está atacando a las vidas de otros. Por eso Pablo indica que debemos destruir esos consejos, esos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento y de la ciencia de Dios. Hay una palabra también aquí, deje ver en qué versículo está, dice el 5, destruyendo consejos y toda altura. Sí, la palabra altura también. Esa palabra también significa altivez. Es la palabra en la concordancia Strong, es la palabra griega en la concordancia Strong 5313. No, para que nos demos una idea qué tan grave es esto. Para mí me parece sensacional, tremendamente importante que estemos estudiando esto, porque si nos damos cuenta, estamos conscientes que somos rebeldes. Algunas cosas que el Señor, mire, Dios va a demandar de nosotros en base a lo que Él nos revela de su voluntad. La voluntad de Dios, ya lo recordamos en la mañana, tiene 3 divisiones. La voluntad de Dios es la voluntad redentiva, la voluntad de revelación y la voluntad de satisfacción. Y vimos en la mañana cómo se conectan cada uno de los frutos del árbol de la vida que estudiamos en la mañana con cada una de las divisiones de la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablo de la voluntad de Dios, que Dios pide, demanda obediencia para su voluntad, es aquella voluntad de Dios que Dios nos ha revelado, hermano. Textualmente aquí en la palabra de Dios, o de manera personal en alguna predicación, o que Dios directamente nos hable. Y Dios demanda que obedezcamos. Entonces nos damos cuenta en ocasiones que estamos en desobediencia y estamos batallando, estamos luchando. En la mañana recibimos un tip valiosísimo de qué manera podemos nosotros ayudarnos a nosotros mismos, amados hermanos, a obedecer, para que podamos obedecer la palabra de Dios. Pero esto también es sensacional, porque dije hace un rato que a veces nuestra rebelión, nuestra desobediencia está fundamentada en el ámbito de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Entonces, esta palabra altura tradúcese también como altivez y significa también edificio alto. No sé si dije el número de la palabra 5313, significa edificio alto, y también, y subráyelo, significa barrera. Es una barrera, ¿no? Es altura, es altivez, ese pensamiento en la persona, en usted, en mí o en cualquier otro, que está más alto que la ciencia, que el conocimiento de Dios, y en eso estriba la rebelión de la persona, la desobediencia de la persona. Uno como pastor, hermano, estos versículos, los valores de hace muchos años, me ha servido mucho entender esto, porque como siervo de Dios, cuando uno ministra, cuando uno está compartiendo o tratando de ayudar, de aconsejar a la persona, uno se ha topado con verdaderas fortalezas en la mente de la persona, ideas, pensamientos que no quieren salir, no, están aferrados a esto.
Y iba a mencionar algunas cosas, las que estamos experimentando ahora con esta pandemia, gente que no cree en lo que estamos viviendo, gente en nuestro país, en algunas zonas alejadas, muy internas, muy alejadas de las grandes ciudades, donde la gente no acepta, no permite que las autoridades sanitarias, que los servicios de salud entren con ellos y les saniticen y les fumiguen porque tienen cierta creencia. Y han llegado a golpear a la gente que trata de ayudarles porque tienen esa idea en su pensamiento que van a hacerles daño. Pongo esto como ejemplo porque ya que se nos mete a veces una idea, hermano, qué difícil es sacarla de ahí, pero hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el fuego del Espíritu Santo, hay poder en la palabra, hay poder en las aguas de su nombre. Y hermanos, podemos utilizar estas armas para destruir ideas, hermano, maneras de pensar. Si algo dice la palabra de Dios en pasajes como en Efesios capítulo 4, en uno de sus versículos, que debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. El cambio, hermano, el cambio nos enseñó también nuestra líder espiritual. El cambio empieza en nuestra mente. La palabra nos es dada para cambiar primeramente nuestra manera de pensar. Pero a veces es cultura personal o es cultura familiar y no queremos soltar eso. Entonces está la sangre del Señor Jesucristo, porque a veces esa idea, ese pensamiento, ese consejo, argumento carnal tiene una altura de un rascacielos, por ejemplo. Se pone por encima de la ciencia de Dios y entonces tenemos que batallar en contra de eso para cautivar todos nuestros pensamientos en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Así que redondeando el punto, según Dios, el razonamiento carnal, el razonamiento humano, es como un edificio alto, como todo un rascacielos, que está obstruyendo el conocimiento, la ciencia del Señor nuestro Dios. A estas alturas de lo que hemos estado estudiando, yo creo que a lo mejor tú como padre o madre, con tus hijos a veces te topas con pared. Te topas con ese tipo de fortalezas o cualquier otra persona, alguien que está compartiendo el Evangelio. Yo digo que también por eso el Dios, incluso desde que comparte uno el Evangelio a las personas, Dios ya está demandando, aparte de fe, de certidumbre en el Evangelio, aparte de que creamos en el Evangelio, Dios también está demandando desde un principio obediencia en la persona. Estamos en Corintios, estamos entonces cerca de Romanos, ya que me metí en esto. En Romanos capítulo 10, sí, dice en el versículo 16, mas no todos obedecen el Evangelio. O sea que el Evangelio del Señor Jesucristo no demanda solamente fe, creer en Él, sino que también demanda obediencia, mas no todos, dice, obedecen el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cree usted que pudiéramos leerlo también así? Señor, ¿quién ha obedecido a nuestro anuncio? Porque no se trata solamente de creer, sino también obedecer. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor, la palabra de Dios. Así que vuelvo a mencionarlo, el Evangelio no solo llama a la gente a creer, sino que también la llama a obedecer. La Biblia menciona la obediencia así juntamente con la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque en Efesios 2, versículo 2, somos descritos los no salvos antes de recibir a Jesús en nuestro corazón y como Señor y Salvador. Y téngalo presente porque somos llamados a compartir el Evangelio. Y debemos de saber contra qué estamos nosotros batallando, luchando. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Efesios, no voy a ir a la cita, lo que recuerdo lo menciono. Efesios 2:2 dice que no solamente somos pecadores, sino también somos hijos de desobediencia. Por eso mencioné hace un rato, cuando leemos en Romanos 10:16, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Se está refiriendo al Espíritu Santo aquí a través de Pablo. Está mencionando Isaías 53:1, usted lo recuerda también. ¿Qué quiere decir esto? También puede mencionarse como quién ha obedecido a nuestro anuncio, quién ha obedecido al Evangelio.
La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecerlo, bendito su nombre. Así que desde la predicación del Evangelio, Dios ya está demandando también obediencia. Bendito su nombre, es sumamente importante la obediencia a Dios, la obediencia a su voluntad, a su palabra. Así que menciono lo que dije hace un rato, en base a lo que hemos leído en 2 Corintios 10, que según el Señor nuestro Dios, nuestro razonamiento humano es como un edificio alto, como un rascacielos, como una barrera, dije hace un rato, que está obstruyendo el conocimiento, la ciencia del Señor nuestro Dios. Así que en cuanto el ser humano comienza a argumentar, en cuanto el ser humano empieza a meditar, a usar su mente carnal y le da lugar a sus pensamientos carnales, el ser humano así mismo se sitia, quedas sitiado, así es un término militar también, quedas sitiado. Entonces llega a una situación tal que no es libre para poder obedecer a Dios, puesto que la obediencia en este caso es asunto también de nuestros pensamientos. En el ámbito de razonar, hermano, del ser humano es tan grave que en este caso, en una actitud así, que no puede ser destruido de otra manera más que ¡shaha! Más que con una batalla, más que con una guerra, más que una pelea. El apóstol Pablo es clarísimo aquí al estar utilizando términos militares, dando a entender con esto que esos argumentos, esos razonamientos carnales, esos pensamientos carnales no van a ser destruidos si no nos decidimos a hacerles la guerra. Y esto es algo personal. ¿Por qué? Porque la inclinación mental, la inclinación a argumentar debe de ser, esta inclinación, repito, esta inclinación mental de argumentar debe de ser enfrentada con armas espirituales, con sangre, fuego y agua. Dicho de otra manera, con el poder de Dios. En la guerra espiritual, amados hermanos, es necesario tomar las armas de nuestra milicia y lanzarnos asaltando esas fortalezas. Vuelvo a utilizar términos militares, esos consejos, esos argumentos. Como mencionaba en la mañana, ¿qué estarían pensando los hijos de Aarón? Cuando entraron, no mencioné en la mañana que entraron borrachos, entraron ebrios, el contexto nos revela claramente que se atrevieron a hacer eso. ¿Qué estaban pensando ellos, hermano? Que los hizo creer que a Dios no le importaba que tomaran fuego de otro lugar y no del altar de bronce. Hermano, ¿qué pensaban ellos? Yo creo que tuvieron un problema semejante al que estamos mencionando. Su rebelión estaba muy fuerte en el área de sus pensamientos. Hermanos, al hombre le gusta construir, estoy hablando de el hombre carnal, a nuestro hombre carnal, a nuestra naturaleza caída. Le gusta construir argumentos como fortalezas alrededor de sus pensamientos. Entonces es necesario, hermano, destruir con sangre, fuego y agua todos esos consejos, todas esas alturas, todos esos argumentos y llevarlos cautivos en obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguno de nosotros, amada iglesia, no estamos siendo obedientes a Dios, debemos de trabajar en contra de eso. A veces hasta es notorio, uno puede observar en su propia vida o en la vida de otros cuando la rebelión se está levantando en el área de nuestros pensamientos. Cuando se vuelve evidente, pues muchas veces porque porque las palabras de la persona son palabras siempre de descontento, son palabras de rebelión, palabras como, no, yo que me voy a andar sujetando a esta persona o a esta otra persona. Y pudiéramos estarnos refiriendo a un diácono, podemos estarnos refiriendo a un pastor, pudiéramos estar refiriendo a cualquiera de nuestros líderes, y él quién es para mandarme. Yo no me sujeto, yo no voy a obedecer a esa persona. Esas son palabras rebeldes, son palabras de rebelión que proceden de un corazón y que no está obedeciendo a Dios. Otra señal de que se está gestando la rebeldía en nuestra mente es que nos damos a la tarea de argumentar todo. Está tan claro en la Biblia, pero lo argumentamos y a veces lo argumentamos delante de Dios, o a veces porque aparte de la verdad que estamos recibiendo, empezamos a dar muchas y variadas opiniones con respecto a esto. Y todas son evidencias, señales de que la rebelión se está dando.
está empezando en nuestros pensamientos. Dije en una de estas predicaciones sobre la obediencia que siempre será peligroso. Siempre el costo que se tiene que pagar por rebelarse en contra de la voluntad de Dios siempre será muy alto. Las consecuencias, creo que también lo mencioné, de rebelarse en contra de Dios, de su palabra y de su voluntad, o en contra de nuestros líderes, autoridades que el Señor ha levantado en contra de nuestros padres, por ejemplo, en contra de todos aquellos, los patrones, los maestros y, en fin, los que están por encima de nosotros. Las consecuencias de rebelarse son, en muchas de las veces, muy claras, muy evidentes en la vida de aquel que está en rebelión en contra de Dios, hermano. Porque Dios tiene autoridad que ha delegado para otras. A través de otros, Él está gobernando, nos está guiando. Y Él es un Dios, hermano, de mandamientos, es un Dios que ha dado leyes para usted y para mí con la finalidad, dije también, de cuidarnos, de protegernos, porque Él más que nada es un Padre que nos ama, y al restringirnos con mandamientos, con preceptos, etcétera, lo que Él está buscando es cuidarnos, lo que Él está buscando es protegernos. Esto es lo que Dios quiere, porque nos ama a ti y a mí. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a, después de haber mencionado este pasaje, vamos a regresar nuevamente al estudio en la mañana con respecto a los frutos del árbol de la vida. En la mañana ustedes vieron una diapositiva donde está el trono de Dios. De ahí del trono de Dios vemos que fluye un río de vida, un río de verdad, que pasa por el centro de la calle de oro de la santa ciudad de Jerusalén. Y mencioné en la mañana que realmente la esposa es llamada la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis vemos que el árbol de la vida está a cada uno de los lados de esa calle, a cada uno de los lados de ese río que pasa por el centro de la calle de oro, el árbol de la vida, con los 12 frutos. Mencioné los 12 frutos en la mañana. También pasamos una diapositiva, tal vez sea posible que la vea, donde cada uno de los frutos de este árbol de la vida, frutos que deben de estarse dando en nosotros si queremos crecer, queremos madurar y queremos ser parte de la esposa del Cordero, cada uno de esos frutos encaja en cada una de las divisiones de la voluntad del Señor nuestro Dios. La voluntad del Señor siempre empieza para ti, para mí, con redención, porque Dios es el único que puede y debe de redimir cualquier cosa en nuestra vida. Y si nosotros ya tenemos en nuestra vida la voluntad redentiva de Dios, entonces estamos listos, amados hermanos, para recibir la voluntad de revelación del Señor nuestro Dios, para enseguida entonces poder recibir la voluntad de satisfacción del Señor nuestro Dios. El grupo que tiene que ver con la voluntad redentiva de Dios, los frutos que tienen que ver con esta división de la voluntad de Dios, la voluntad redentiva de Dios, son la granada, los granados que tienen que ver con el amor, las cánforas que tienen que ver con el gozo, el nardo que tiene que ver con la paz y el nogal que tiene que ver con la misericordia. La voluntad de revelación del Señor, los árboles, los frutos, lo que significan, hermanos, en este aspecto de la voluntad de Dios, son los higos que tienen que ver con la sinceridad, la vid que tiene que ver con la obediencia y la redención, la caña aromática que tiene que ver con la benignidad y el incienso que tiene que ver con la fe. Bendito su nombre. Creo que en la mañana hasta por ahí pudimos estudiar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver entonces los frutos que están contenidos dentro de ese aspecto de la voluntad de Dios que tiene que ver con la revelación. De acuerdo a la diapositiva a la mañana, es la segunda división, es el segundo bloque de la calle de oro que nosotros conocemos como su voluntad de revelación. Cada vez que nosotros recibimos la voluntad de redención, dije hace un rato, estamos listos entonces para recibir la siguiente porción de la voluntad de Dios, es decir, la voluntad de revelación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiero mencionar esto que no mencioné en la mañana. Y lo digo rápido porque se me está yendo el tiempo, más rápido de lo que yo quisiera. Si nosotros hacemos, hermano, una comparación entre las 3 porciones de la voluntad de Dios con las 3 porciones, Eshka, Shaha, o divisiones en el tabernáculo
del Antiguo Testamento, el que construyó Moisés, encontraríamos entonces, esto es maravilloso, como todo el mensaje encaja, todo el mensaje concuerda. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros, hermano, nosotros hacemos un paralelismo, escribió nuestra líder, entre las tres porciones de la voluntad de Dios, con las tres divisiones en el tabernáculo de Moisés, encontraríamos entonces que la voluntad de redención del Señor nuestro Dios corresponde a sangre, fuego y agua a nivel del atrio. Encontraríamos que la voluntad de revelación corresponde con el incienso, la luz y el pan en el lugar santo. Bendito su nombre. Aleluya. Encontraríamos también que la voluntad de satisfacción corresponde al ámbito de la cabeza, la palabra, el nombre, la gloria en el lugar santísimo. Bendito su nombre. En el lugar santo estaba el candelero de oro que nos habla de Jesús como la luz del mundo. Y si algo hace la luz, es agregar, es añadir, amados hermanos, más revelación de la palabra de Dios para nuestra vida. Habiendo aplicado la sangre, el fuego y el agua de la voluntad redentora del Señor nuestro Dios, que se encuentra en el nivel del atrio, la cual nos libera a ti y a mí de la pena de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y no nada más nos libera de la pena de muerte, sino también del infierno y del poder del pecado que vive todavía dentro de nosotros. Cuando nosotros transitamos por esa estatura espiritual de Jesús, vamos al atrio y utilizamos sangre, fuego y agua, porque sabemos que esto tiene que ver con ese lado de la voluntad de Dios llamado la redención. Entonces ya estamos listos para que su voluntad de revelación a nivel del lugar santo, en donde se encuentra el fragante incienso del nombre de Jesús, la luz de la sabiduría de Jesús, el entendimiento y conocimiento de la mente divina de Cristo, y el pan de la fe y de la fortaleza del Señor nuestro Dios, bendito su nombre. La luz entonces ilumina el lugar, hermano, el lugar santo, el lugar donde oramos. La luz ilumina el lugar donde encontramos el pan de la palabra de Dios, los misterios escondidos, hermano, en esa mesa, hermano, donde eran puestas esa doble hilera de panes, 6 en cada hilera, en este segundo bloque de la calle de oro, que hemos llamado la voluntad de revelación del Señor nuestro Dios, con su porción del río de la verdad y su porción del árbol de la vida, el cual produce frutos para ti y para mí. Si nosotros transitamos, repito, por esa estatura de verdad, respetamos lo que el Señor tiene para nosotros a nivel del atrio. Qué importante es utilizar sangre, fuego y agua en nuestra relación con Dios. Qué importante, porque en esto consiste la voluntad redentiva del Señor nuestro Dios. Si nosotros lo hacemos, entonces estamos listos para pasar al siguiente ámbito, a la siguiente sección, al siguiente nivel, donde se van a producir estos frutos, hermano. Bendito su nombre. El fruto llamado la sinceridad, el fruto llamado la obediencia, bendito su nombre, el fruto llamado la benignidad y la fe, santo es su nombre. Hermano, es importante que usted y yo hagamos nuestra parte. Conocemos la estatura en teoría, solamente debemos de llevar lo que sabemos a la práctica. Y el primer fruto, de acuerdo a la diapositiva que vimos en la mañana, sobre la voluntad de Dios, de manera seccionada o dividida. El primer fruto ahí en ese bloque de la voluntad de Dios que tiene que ver con la revelación, el primer fruto, hermano, es la sinceridad, que tiene que ver con el higo, con la higuera. Esta primera clase de fruto se produce por la voluntad de revelación del Señor nuestro Dios, la sinceridad. Lo contrario de la sinceridad es la insinceridad, que viene del río de engaño que Lucifer ha puesto en nuestra naturaleza caída. Pero el río de la verdad, hermano, produce todo lo contrario en usted y en mí. El río de la verdad produce sinceridad en todo nuestro corazón. Bendito su nombre. Voy a dar el significado de esta palabra sinceridad. Sinceridad significa limpieza. También significa pureza. Hay tanto engaño, hermano. Hay tanta mentira en estos días, en estos últimos tiempos, como el Señor a través de su palabra lo profetizó.
hay escasez de sinceridad. Pero tengo ganas de volver a repetir lo que dije hace un rato. Hermano, transitemos por el atrio. Entendamos que el atrio se conecta con la voluntad redentiva del Señor nuestro Dios, que es por medio de sangre, fuego y agua que el Señor nos va a redimir a nosotros. Si nosotros hacemos esto, estamos entonces listos para pasar al siguiente bloque, la siguiente sección de la voluntad de Dios, la voluntad de revelación. Santo es el nombre de Jesús. No sé por qué a veces nos cuesta tanto trabajo acercarnos a Dios o orarle al Señor utilizando primeramente sangre, fuego y agua. Pero en el lugar santo, dije hace un rato, vamos a encontrar la luz, vamos a encontrar el incienso de la oración, vamos a encontrar la fortaleza del pan de la palabra de Dios y vamos a estar ubicados en ese aspecto de la calle de oro, repito, llamada la voluntad de revelación del Señor nuestro Dios, la cual, hermano, contiene el río de la verdad y que también contiene esa porción del árbol de la vida que produce esos 4 frutos, el fruto de la sinceridad y el fruto que nos toca ahorita estar estudiando, el fruto de la obediencia. ¿Cómo poder obtener eso si nosotros no pasamos primeramente, respetando el orden de Dios, por la voluntad redentiva del Señor nuestro Dios y usamos sangre, fuego y agua en nuestra vida? Sinceridad, dije, significa limpieza, significa pureza, significa también genuino y también, me encanta esto, significa juzgado por la luz del sol. Así que si verdaderamente queremos ese fruto de la sinceridad en nuestra vida, entendamos, hermanos, necesitamos ir a la luz de la revelación del Señor nuestro Dios. Bendito su nombre, porque se necesita la luz reveladora de la palabra de Dios para que sea expuesta, para que sea revelada, para que sí que podamos ver tú y yo la sinceridad que todavía habita en nuestro corazón. Jesús dijo en San Juan 7:17, el que quiera hacer su voluntad va a conocer que la doctrina viene de Dios, o en el caso de Jesús, o si yo hablo de mí mismo, bendito su nombre. Hermanos, si somos humildes ante Dios, santo es su nombre, y deseamos verdaderamente la sinceridad, ese fruto de la higuera, hermano, que corresponde al árbol de la vida llamado Jesús, Dios no va a permitir que seamos engañados. A veces nos da miedo y pensamos que por ser tan sinceros, la gente nos va a engañar, la gente nos va a herir, nos va a traicionar, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, si nosotros verdaderamente somos sinceros al desear, hermano mío, ese fruto de la higuera, Dios no va a permitir que seamos engañados. ¿Por qué? Porque es imposible esperar sinceramente ante Dios y ser mal conducido. ¿Por qué? Porque esto es imposible, porque Dios está más ansioso de darnos a ti y a mí su voluntad de revelación de lo que nosotros lo estamos deseando. Solamente tenemos que rendirnos a Él, obedecer la luz que ya tenemos. Tú y yo tenemos luz, tenemos años en el mensaje, hemos recibido cantidad y cantidad de luz. Solamente rindámonos y obedezcamos esa luz que ya tenemos. Y entonces Dios nos va a dar más de su luz. Bendito su nombre. Hermano, cuando la palabra parezca estar cerrada para nosotros, es porque no estamos caminando en toda la luz que ya Dios nos ha dado de antemano. El fruto de la sinceridad es algo que Dios valora, ¿no? Y dicho sea de paso, amada iglesia, si en algún momento nosotros tenemos que ser honestos, íntegros, sinceros, es cuando nosotros oramos y estamos nosotros confesando nuestros pecados al Señor nuestro Dios. En Cantares, capítulo 2, versículo 13, lo leímos en la mañana, dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne. Dieron olor, levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Y luego el esposo le dice, esto me tocó sobremanera en la mañana cuando lo estaba leyendo. Después de esto, el esposo le dice a la esposa, vente. Como diríamos en México, vente para acá, ¿no? Así que tan pronto como Jesucristo, el esposo espiritual, vio los higos de la sinceridad en su prometida, bendito sea el nombre del Señor Jesús. En cuanto vio en ella este fruto de la sinceridad,
Él la llama para que venga a nuevos lugares de crecimiento. Dice, vente, esposa mía, amiga mía, hermana mía, vente a nuevos niveles, a nuevos lugares de crecimiento, a nuevos lugares de separación. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, a nuevos lugares de división. La esposa aquí está representada como una higuera que está produciendo higos para su Señor. Escribió la hermana en uno de sus libros que aunque el fruto no estaba todavía maduro, para el esposo era valioso ese fruto. Los higos de la sinceridad preparan el camino para que la esposa prometida entre a nuevas alturas, a nuevas profundidades de la revelación del esposo, para que al final de cuentas ella se convierta en su esposa por toda la eternidad. Jesús, hablando de sinceridad en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, del 45 al 51, hablando de un hombre llamado de Natanael, dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño, bendito su nombre, en el cual no hay insinceridad. Déjeme ir a ese pasaje y quiero que me acompañe usted también. Evangelio según San Juan. Es algo precioso y tremendo. Es que quiero checar en qué tipo de árbol estaba este hombre descansando. San Juan capítulo 1 versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes de que Felipe te llamara, aquí está lo que quería yo corroborar. Bendito su nombre. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Bendito su nombre. La higuera, el higo, nos habla de la sinceridad. Y Jesús dijo, alabó la sinceridad en este hombre. Dijo, en el cual no hay insinceridad, no hay engaño. Hermano, cuando la voluntad de revelación de Dios y la luz de su verdad llena nuestro corazón, entonces los higos de sinceridad de nuestra vida se hacen visibles para otros. Bendito sea su santo nombre. Si algo valora el Señor nuestro Dios, es la sinceridad. Pasemos al siguiente fruto en esta sección de la calle de oro, en esta sección de la voluntad de Dios, llamada la voluntad de revelación. El siguiente fruto es la obediencia. La obediencia. La segunda clase de fruto de su voluntad de revelación es nuestra entrega y nuestra obediencia. Vayamos a Cantares capítulo 6, versículo 11. Bendito su nombre. Aleluya. Cantares capítulo 6. Versículo 11, ya estoy ahí, dice, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, subraye dónde estaban esos frutos en el valle, y para ver si brotaban las vides. Acuérdense que el fruto que tiene que ver con la obediencia es la vid, son las uvas, y estas son encontradas, dice aquí el pasaje, en Cantares 6:11, son encontradas por el esposo, floreciendo en el valle. Usted recordará lo que el valle significa. El valle nos habla de un lugar bajo, un lugar de humillación, un lugar de dolor, de sufrimiento, de penas, de dificultades. Y el esposo precisamente encontró que su esposa era fructífera. Hermano, la esposa es fructífera tanto en el lugar alto, tanto en el monte, como sigue siendo fructífera también en el lugar bajo, en sus experiencias de valle, produciendo la vid de la entrega, la vid de la obediencia a Él. Bendito su nombre. La vid, vuelvo a repetirlo, significa redención, significa obediencia, lo cual
también se dio en nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo. El Señor Jesucristo tuvo ese fruto de la vida, ese fruto llamado, le entrega ese fruto llamada la obediencia. Y en el caso de Jesús, ese fruto de la vid tipifica su sangre, derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. La vid nunca se levanta, la vid nunca se levanta por sí misma. Su naturaleza no se lo permite. Ella depende de algo para poder sostenerse. Es por lo tanto un tipo, hermano, pero excelente de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo en relación a la cruz del Calvario. Hermano, la entrega, la obediencia, hermano, no tienen lugar en el corazón carnal, porque el corazón carnal está lleno del río de engaño de Lucifer, de Leviatán, que lo único que produce es desobediencia, que lo único que produce es rebelión. Hermano, pensando en esto, hermano, con cierta facilidad entonces pudiéramos darnos cuenta lo que realmente está pasando dentro de nuestra vida. Si realmente es el río de vida, el río de verdad, o es el río de engaño, de mentira, de traición, de Leviatán, de Lucifer, lo que está corriendo en nuestra vida. La razón, hermanos, por lo cual no podemos rendirnos y obedecer, y voy a hacer mucho énfasis en esto, estoy a punto de terminar, y esto es lo que anuncié desde un principio en la mañana, la ayuda que recibimos de parte de Dios para que podamos obedecer. En relación a 2 de Corintios 10, las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios, sangre, fuego y agua para destruir toda altivez, hermano, toda ciencia, hermano, que se levanta como un edificio alto, como una barrera, como un obstáculo, obstruyendo para que el conocimiento del Señor nuestro Dios no encuentre lugar en nuestra vida. Por un lado, las armas de nuestra milicia, para destruir toda desobediencia, toda rebelión, fundamentada en nuestros pensamientos. Pero por otro lado, hermano, hay una razón por la cual no podemos rendirnos a Dios, a su voluntad, y caemos en desobediencia, no lo obedecemos. Cuando estamos en una situación así, lo más seguro es que no estemos alimentando suficientemente, no nos estemos alimentando suficientemente con la verdad de la palabra de Dios, porque el río de la verdad produce rendición. Esto me gustaría que si está anotando ahí donde usted está, lo anotara. Porque el río de la verdad, ¿qué es lo que produce? Produce rendición y produce obediencia. Entonces, si conozco la palabra de Dios, conozco su voluntad, sus mandamientos, y me estoy rebelando en contra de algunos de ellos, lo más seguro es que no nos estemos alimentando lo suficiente. Dijo uno hace algunos años, lo estoy recordando, queremos deshacernos de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal, vamos a matarla de hambre. Queremos matar al hombre viejo, matémoslo de hambre y alimentemos el hombre nuevo, con la verdad de la palabra de Dios, porque ese río de verdad, ese río de vida produce rendición y produce obediencia. Necesitamos alimentarnos del río de la verdad que fluye de la voluntad de revelación de Dios. No podemos caer en ese bloque de ese aspecto de la voluntad de Dios si primeramente no aceptamos la redención de Él. Sangre, fuego y agua en nuestra vida. Bendito su nombre. Necesitamos alimentarnos del río de la verdad que fluye de la voluntad de revelación de Dios, si es que queremos que nuestras voluntades se llenen, se empapen con rendición y con obediencia a Dios, a su palabra, a su voluntad. Bendito su nombre. Sin el desarrollo, hermano, sin el brote de estos frutos, con esto termino, no podemos crecer hasta la madurez espiritual en Cristo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos todo, hermano. Necesitamos los higos de la sinceridad. Necesitamos, hermanos, las vides, las uvas de la entrega, de la rendición, de la obediencia. Necesitamos las nueces, hablando de los nogales de la misericordia o del compartir. Lo necesitamos todo para que entonces podamos rendirnos en obediencia a la voluntad de Dios, hermano. Y el nombre del Señor entonces será glorificado en nuestras vidas. Oremos, amada iglesia. Inclinemos nuestros rostros. Inclinemos sobre todo nuestra voluntad al Señor y dígale: Señor,
aquí estoy. Me rindo, me entrego a ti, Señor. Quiero complacerte solamente a ti. Yo creo que usted es uno de tantos de los que sí queremos agradarle a Él, sí queremos obedecerle, complacerle a Él. Pero esta naturaleza caída, esta naturaleza carnal está entre Él y nuestra sujeción y rendición a Dios. Levantémonos, hermano, usando sangre, fuego y agua en nuestra vida. Todo pecado tiene inicio con un mal pensamiento. Identifique con la ayuda de la palabra, con ayuda del Espíritu Santo, identifique todo mal pensamiento que haya en su mente y después de ello, batalle, luche y pelee en contra de ello, con la sangre de Jesús, con el fuego del Espíritu Santo, con el poder del nombre de Jesús y destrúyalo. Esto tiene que ser destruido y no va a haber una destrucción de estos pensamientos altos que tratan de estar por encima de la ciencia de Dios. No va a haber destrucción de ellos, son fortalezas si no nos decidimos a pelear. Pelee en esta hora, así de rodillas como usted está. Usted sabe aquello que hay en su mente que es contrario a la verdad de Dios y no procede del río de vida, no procede del río de verdad, procede del río de engaño, de Leviatán, de Lucifer. Clame la sangre de Jesús, clame el fuego del Espíritu Santo, clame el poder del nombre en contra de ello, luche, pelee. Y luego vaya y busque la voluntad de Dios. Busque ese aspecto de la voluntad de Dios llamado la redención. Use la sangre, use el fuego, use las aguas del nombre de Jesús en su vida. Si usted hace eso, hermano, la puerta en el nombre de Jesús, la puerta del lugar santo se le abrirá. Usted tendrá comunión con Jesús en ese nivel. Tendrá la luz y entre más luz usted y yo recibamos, más se va a manifestar ante nuestros ojos, más se va a revelar ante nuestros ojos la insinceridad que hay todavía en nuestro corazón carnal y corrupto. Recibiremos, hermano, ese pan que nos da la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Bendito sea tu santo nombre. Y encontraremos ese aspecto de la voluntad de Dios llamada revelación. Y podremos tener entonces en nuestra vida esos frutos que corresponden a ese aspecto de su voluntad. Porque sin esos frutos no hay madurez, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento no podemos llegar a ser de la esposa. Esos frutos a ese nivel llamado la sinceridad, la obediencia o rendición, la benignidad y la fe, son para ti, son para mí. La esposa los tiene. Santo es el nombre de Jesús. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti y haya de ti Jehová misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Amén. Si yo pudiera verte allí, distante en cruel cruz, muriendo humillado y con dolor, como un ladrón. Si yo pudiera solo ver las heridas de tu amor, estando allí seré
no dejes que yo me aparte de tu cruz. Si yo pudiera el golpe oír y tu costado ver sangrar, si yo pudiera así sentir el dolor que sentiste al morir, si yo mirara tu perdón en tus ojos de amor por mí, estando allí seré como me quieres ver. No dejes que yo me aparte de tu cruz. No quiero olvidar el Getsemaní. Quiero recordar que allí pensaste en mí. Es mi oración, no dejes que yo me aparte de tu cruz. No dejes que yo me aparte de tu cruz. No quiero olvidar el Getsemaní. Quiero recordar que allí pensaste en mí. Es mi oración, no dejes que